Buen día a todos y a todas, espero que se encuentren muy bien. Bueno, esta semana seguiremos repasando funciones de Microsoft Excel, como venimos haciendo las semanas anteriores. Eh, la semana anterior empezamos a ver una función en particular que se llama contar. ¿Tá? Vimos la función contar, que sirve para contar determinados elementos dentro de un rango de una tabla, y también vimos la función contar sí, que la función contar sí cuenta elementos dentro de un rango, pero que cumplan con cierto criterio establecido por nosotros. Por ejemplo, que un número sea mayor a tal, o que un número sea igual a tal, o menor a tal, o distinto a tal. ¿Está? Eso es lo que habíamos visto la clase anterior. Lo que vamos a hacer ahora, ya que algunos de ustedes me han consultado para que lo repase, vamos a volver a ver la función contar sí, que es esta que les digo que tiene un criterio para contar elementos de un rango, y después vamos a ver el resto de las funciones de contar, ¿sí? Las que faltan ver. Así ya terminamos con lo que son las funciones contar, y la semana que viene ya arrancamos con otras funcionalidades que tiene Excel. Así que bueno, vamos a arrancar. Les voy a compartir la pantalla del ejercicio que venimos realizando. Bueno, y acá tenemos entonces las contar que hicimos la semana pasada, que acá lo que hicimos fue contar la cantidad de servicios que tenemos en junio, la cantidad de servicios que tenemos en julio. ¿Tá? Acuérdense que julio tiene uno más, porque ahí habíamos incorporado gas y en ese mes habíamos puesto un monto, ¿sí? Bueno, vamos a repasar entonces la función contar sí. Agregamos un título para que ustedes sepan de qué función sobre qué función estoy trabajando, y en la celda de al lado me voy a posicionar para que me devuelva el dato ahí mismo. Entonces, acuérdense, iba a la flecha de esta letra griega que tiene, luego vamos a ir a donde dice más funciones, y después vamos directamente a buscar la función de contar, ¿sí? Vamos a buscar, ahí me pasé, ahí está, vamos bajando a poquito. Bueno, acá está, contar.sí, ¿está? Acá la encontré. Vamos a hacer clic para seleccionarla, que me quede así en azul, y luego clic en aceptar, ¿sí? Y ahí me aparece esa ventanita que son los argumentos de la función. Los argumentos de la función son donde yo tengo que proporcionarle el rango, o sea, explicarle a la función, mira, vos me tenés que contar de acá a acá, ¿está? Y el criterio que va a tener, que se lo voy a poner yo, que es que, bueno, me busque de acá a acá, pero que cumpla una cierta condición ese elemento que voy a contar, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a especificar entonces el rango de búsqueda. Acá lo que voy a contar es de que en el mes de junio me devuelva siempre y cuando la cantidad de elementos que sean menores a 1.500 pesos, ¿sí? Entonces, primero seleccionamos el rango. Hacemos clic en el primer dato del mes de junio y lo estiro hacia el último de los datos, ¿sí? Bueno, una vez que yo ya tengo el rango hecho, que está acá, ven que yo le estoy diciendo a la función, búscame entre la celda B2 hasta la celda D2. Abajo voy a posicionarme con un clic en donde dice criterio, y voy a especificarle esta condición que me va a tener que contar los datos siempre y cuando el número sea menor a 1.500 pesos. ¿Cómo poníamos el signo menor? Con la tecla que está al lado de la tecla Shift del teclado. La tecla Shift es la que tiene la flechita apuntando hacia arriba, ¿sí? Entonces, la que tengo al lado va a ser la tecla de menor y mayor, ¿sí? Que tiene como son piquitos abiertos para un lado o para el otro, depende si es mayor o menor. Entonces, yo acá lo que le quiero especificar es que sea menor a 1.500 pesos. Y agrego el número 1.500 directamente con el teclado numérico, ¿sí? Entonces, una vez que yo especifiqué ese criterio que quiero que tenga mi función de contar, hago clic en la tecla aceptar. Y acá mismo me aparece el número 2, o sea, contó dos elementos que son menores a 1.500 pesos. Corroboramos y vemos de que el primer dato es 2.500, o sea, no lo tiene que contar porque es mayor a 1.500 pesos.
El siguiente dice 1.200, que sí lo tiene que contar porque es menor a 1.500 pesos, y el tercer dato, que contó en el rango, que sí lo tiene que contar porque es menor a 1.500 pesos. Entonces está bien. Es el número 2 porque tengo dos elementos que cumplen con ese criterio de búsqueda. ¿Sí? ¿Quedó claro? Cualquier cosa, igualmente me pueden seguir consultando. ¿Sí? Bueno, ahora pasamos a la siguiente función de contar, ¿sí? Que nos faltó ver. Vamos a ver la función que se llama contar blanco. Y les voy a contar de qué se trata. La función contar blanco es una función en donde yo quiero que me detecte o que me cuente la cantidad de celdas vacías que tengo en mi tabla. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver que acá, en la columna de gastos de gas, tengo bastantes celdas vacías. Solamente tengo completa el mes de julio, ¿sí? Y en el resto de los meses ven que está vacía. Entonces a mí me interesaría saber cuántas celdas vacías tengo en los gastos de gas, ¿sí? Entonces, para eso voy a utilizar esta función que se llama contar blanco. Para ello vamos a ir de vuelta. Nos posicionamos para que me devuelva la función ahí, ¿sí? Vamos a hacer clic en la tecla, perdón, el botón de la letra griega, luego vamos a más funciones, y en más funciones vamos hacia la función de contar, ¿sí? Vamos a agilizar un poquito para que vaya más rápido. Ahí está, una vez que estoy cerquita, vamos despacio. Vamos a acercarnos a las de contar, y acá vemos que tenemos esta función que dice contar punto blanco. ¿Sí? Entonces, seleccionamos la función contar blanco, y luego hacemos clic en aceptar. ¿Sí? Y ahí vemos que nos aparece la ventanita famosa de argumentos de función. Recuerden que esta ventana es donde yo especifico mi rango de búsqueda, o donde yo quiero que cuente elementos en mi tabla. ¿Sí? Le voy a decir, contame de acá a acá. Entonces, para eso yo tengo que especificarle el rango. ¿Sí? Acá en Excel siempre vamos a hablar mucho de rango porque generalmente las funciones que realizamos son en base a tablas que obviamente van a tener filas y columnas y que van a tener datos dentro. Entonces yo a veces voy a querer aplicar una función por ahí no a toda la tabla, sino a una cierta porción de esa tabla, entonces para eso utilizo el rango. ¿Sí? Bueno, vamos a especificar entonces que quiero que me cuente los lugares en blanco o las celdas en blanco que tiene la columna de gastos de gas. Entonces, para eso voy a posicionarme en la primera celda de datos de los gastos de gas, ¿sí? Y ahí voy a ir estirando hacia el último mes, que es agosto, ¿sí? Para que me cuente los lugares en blanco. Y vamos a ver qué nos da. Hacemos clic en aceptar y vemos que nos dio el número 2. Efectivamente está bien porque en este rango de datos tengo un solo mes con un elemento que no que está ocupando una celda, ¿sí? Y tengo dos celdas que están en blanco, el mes de junio y el mes de agosto. Entonces está bien la cuenta que me hizo de contar blanco. ¿Está? Ahora, vamos a posicionarnos en la celda de al lado para contar otra cosa y vemos que nos da. De vuelta, vamos a la flechita de la tecla del botón griego, de la letra griega, vamos a la función contar blanco nuevamente. A ver, ahí está. Hacemos clic en contar blanco y a aceptar. Pero ahora vamos a contar otro mes, para ver la diferencia y ver qué nos da. Vamos a contar los gastos de celular, ¿sí? Entonces me posiciono en el primer gasto de celular y voy hacia el último mes, que es agosto. Estiro ese rango hasta el mes de agosto. Entonces le digo, bueno, contame los espacios en blanco desde la celda D2 hasta la D4, ¿sí? Y hago clic en aceptar. ¿Y qué me dio? Me devolvió el número 0. ¿Por qué me devolvió el número 0? A ver, según la lógica que nosotros estamos viendo sobre la función de contar blanco, me dio el número 0 porque de los gastos de celular, en el rango que yo le especifiqué, no hay ninguna celda que esté vacía, ¿sí?
Todas tienen algún dato para contar. Entonces, por eso me devuelve el número 0. Entonces, es decir, que mi función está correcta. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a pasar a ver la siguiente función de contar, que se llama contará, o contará. A ver, yo tenía un profesor en el profesorado que le decía contará, aguda. Pero bueno, no aparece con acento en el Excel, así que bueno, algunos le dicen contará, otros le dicen contará. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta función? Va a contar cualquier dato que haya, sea texto o sea número, dentro de un rango de datos que no estén vacíos. ¿Sí? O sea, mientras que haya un dato lo va a contar. Ya sea texto, como por ejemplo la palabra junio, o ya sea un número, como por ejemplo el gasto de luz. ¿Sí? Entonces, me voy a posicionar en la celda de donde quiero que me devuelva la función y voy a buscar la función contará dentro de donde vamos siempre, que es más funciones, y aquí buscamos, nos vamos hacia abajo, buscamos la función contará. Ahí está. Está acá, contará. ¿Sí? Hago clic en contará para seleccionarla y luego clic en aceptar. Y me vuelve a aparecer la ventana de argumentos de la función con el valor 1, que va a ser el rango de datos que yo quiero buscar para contar los espacios que no están en blanco dentro de un rango de datos determinado que yo ahora lo voy a establecer. ¿Sí? O sea, sería el opuesto al contar blanco. ¿Sí? Entonces, vamos a contar desde el primer gasto de junio, que son los gastos de luz, hasta el último, que es el gasto de gas. ¿Sí? Entonces, una vez que ya especifiqué ese rango de búsqueda, hago clic en aceptar. Y me devolvió el número 3. ¿Por qué me devolvió el número 3 si son 4 servicios? Porque gastos de luz tiene la celda completa, tiene un elemento para contar. Gastos de internet también tiene un elemento para contar. Y gastos de celular también tienen un elemento para contar. Pero gastos de gas no tiene ningún elemento para contar, entonces lo pasa de largo. Por eso me devolvió 3 y no 4. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a contar otro, para que ustedes vean que también contempla las celdas que tengan texto. Está como por ejemplo el nombre de los meses. De vuelta, vamos a buscar la función contará en más funciones. Acá nos dirigimos hacia abajo. Nos pasamos un poquito. A ver, ahí está. Contará. Clic en contará, aceptar. Y de vuelta le especifico un rango de búsqueda. ¿Sí? Le voy a buscar desde, le voy a especificar el rango de búsqueda desde la palabra julio, ¿sí? Del mes de julio, hasta el último dato del último gasto, que es el gasto de gas. ¿Sí? Voy a hacer esa búsqueda. Desde, inclusive, la palabra mes julio hasta el último gasto de servicio. O sea, le voy a decir, buscame desde la celda A3 hasta la E3. Y vamos a ver qué nos devuelve. Clic en aceptar y vemos que nos devuelve el número 5. Entonces contamos, para corroborar, tengo 1, 2, 3, 4 y 5. 5 datos que son correctos, que me lo haya devuelto el número 5, porque vemos que la función nos dio bien. Son 5 elementos que tengo para contar dentro de ese rango que le especifiqué. ¿Sí? Bueno, vamos a contar uno más. Vamos a posicionarnos al lado y vamos a contar uno más. Otra vez, más funciones y vamos a contar. Clic en contar, aceptar, y ahora vamos a contar mes de agosto. ¿Sí? Entonces nos posicionamos en donde figura la palabra agosto, para que la cuente también, y luego lo arrastramos hasta el último dato, que es el gasto de gas. Por más que esté en blanco, lo considero igual, ¿sí? Para que ustedes vean cómo repercute en la función.
Una vez que ya elegí el rango, a aceptar. Y me contó 4. Esta vez me contó 4, no 5. ¿Por qué? Porque el mes de agosto no tiene ningún gasto de gas. ¿Sí? Entonces, acuérdense que la función contara no contempla, no cuenta las celdas que están vacías. Por eso me dio 4 y no 5. ¿Sí? ¿Quedó claro? Muy bien. Acuérdense siempre de guardar, archivo, guardar, siempre los ejercicios vayan guardándolos para no perder ningún dato. Y acá vamos a ponerle algún formato, ¿sí? Seleccionamos esta porción de la tabla y vamos a cambiarle un poquito la letra. Vamos a ponerle esta, que es un poquito más redondeada. Vamos a ponerle una negrita y vamos a cambiarle el color, ¿sí? A ver qué color le podemos poner. Vamos a ponerle, a ver, vamos a ponerle, ¿sí? Para que nos quede diferenciado de lo demás que venimos haciendo, ¿sí? Acuérdense que cada vez que ustedes modifican algo en la tabla, tienen que volver a guardar, ¿sí? Yo guardé antes, pero vuelvo a guardar porque antes no había modificado ni la letra ni el color, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a aplicar estas dos funciones, contar blanco y contar a los ejercicios que ya vienen haciendo, ¿sí? Y me lo van enviando, así lo vamos corrigiendo. Bueno, dejamos acá en la clase de esta semana, así van incorporando esto de a poquito y lo van haciendo en los ejercicios en casa, y después lo vamos corrigiendo a medida que me los van enviando. Cualquier duda que tengan, obviamente me pueden escribir al mail o por WhatsApp, como quieran ustedes, al grupo, como mejor les resulte. Así que yo los despido con un saludo muy grande y les deseo que tengan un muy lindo fin de semana y muy buen comienzo de la próxima. ¿Sí? Nos volvemos a reencontrar la semana que viene en una nueva clase. Saludos a todos y a todas, un beso enorme.